Por ejemplo, otro signo que es contrario a la fe, lo encontramos en Prensa Libre, ¿verdad? Todos los días dice, lea su horóscopo, ¿verdad? Y uno, a ver qué dice mi horóscopo, ¿verdad? Esos son signos contrarios también a la fe, porque el Hijo de Dios no puede confiar pues en lo que digan un par de líneas, ¿verdad? Ni lo que se invente uno que está estudiando ahí los astros, sino que confía plenamente en Dios. Por eso son tan comunes a veces que nos acostumbramos, ¿verdad? Y que a veces no les enseñamos a nuestros hijos o a las personas que tenemos a la par a que verdaderamente confiemos en Dios y no confiemos en las cosas que se dicen sobre el futuro, porque el futuro, pues más que estar en las manos de los hombres, siempre estará en las manos de Dios nuestro Padre. Otras características, por ejemplo, es el curanderismo, ¿verdad? O mezclan la medicina natural, que no es mala la medicina natural, pero cuando ya la mezclan con cosas que se toma una pastilla de tal cosa, pero le tiene que ir a prender una veladora roja o no sé qué, allá a la iglesia, ¿verdad? Entonces ya como que van mezclando la fe o cosas como mágicas, ¿verdad?, con la medicina natural. ¿La medicina natural es buena o no? Sí, ¿verdad? Pero ya cuando la mezclan con cosas o con otros ritos, pues ahí como que ya se está desviando, ¿verdad?, un poquito. Entonces tenemos que tener cuidado también de estos signos que son contrarios a nuestra fe, sobre todo en este año de la fe. A ver, ya hemos dicho algunos. En primer lugar, ¿cuál dijimos? A ver, ¿quién dice yo por aquí? A ver, por allá. Hemos dicho la brujería, ¿verdad? Hemos dicho también los horóscopos, el tarot, que también sale en la televisión, ¿verdad?, que le depara su futuro, ¿verdad? Y pues este curanderismo que a veces pues se da y nosotros quizás por el afán de tener alguna curación pues caemos, ¿verdad? Pidámosle entonces al Señor que en este año de la fe nuestro encuentro con Cristo sea un verdadero encuentro para que no caigamos en encuentros pues que no son plenos, ¿verdad?, que no nos llenan realmente como Cristo. Otros peligros de la fe que tenemos y los tenemos muy cerca también son las sectas fundamentalistas, ¿verdad?, o los protestantes que ahora han abundado como son popos de mayo, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan estos hermanos, ¿verdad?, que se separan de la iglesia? Quizás dicen que incluso han sido católicos, ¿verdad?, pero nunca han realmente conocido y amado su iglesia. Decía San Agustín que uno pues no ama lo que no conoce, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía en algún lugar a una pareja, ustedes se enamoraron, a primera vista. Y ellos me decían, pues no, ¿verdad? Primero dice, se conocieron, para eso es el noviazgo, y después ya se casaron. Por eso yo no creo en el amor a primera vista. Eso solo pasa en las novelas, ¿verdad? Porque realmente tenemos que conocer nuestra fe, conocer nuestra iglesia para poder realmente amarla. Por eso el peligro de las sectas fundamentalistas es nada más aprenderse algunos 2, 3 versículos de la Biblia que quizás no tienen su fundamento, ¿verdad?, no tienen el contexto adecuado, y salir a las calles y atacar a los católicos, ¿verdad? Por ejemplo, si a ustedes les dicen un miembro de otra iglesia, mira, en la Biblia, en Marcos 3:30 y algo, ahí dice que María tuvo más hijos. Es cierto, dice uno, y el pobre católico mejor ni le hace caso porque realmente hasta lo vio, ¿verdad? Pero tenemos que conocer realmente el lenguaje bíblico, ¿verdad? ¿Por qué dice hermanos de Jesús? ¿Por qué dice también en la Biblia tal cosa? Si realmente conociéramos y profundizáramos en los textos, nos daríamos cuenta entonces de que el lenguaje bíblico no es el mismo lenguaje de ahora. Necesita una
interpretación. Y eso es lo que nos divide con estas sectas fundamentalistas. Por eso son un peligro también para nuestra fe, estos grupos, ¿verdad?, cismáticos. Todos también estos grupos creen en una teología de la prosperidad. Dicen, le pregunta uno a algún hermano, ¿verdad?, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, ¿verdad? Porque dicen, pues yo voy a alabar a Dios con tal de que me dé. Puchica, ese no es un Dios, ¿verdad? Ese es un comerciante. Es como aquellas máquinas donde nosotros cuando éramos niños, no hace mucho, ¿verdad?, metíamos la fichita de Achoca y salía el chicle. Así funciona esta teología de la prosperidad, ¿verdad? Le doy a Dios, pero ¿para qué? Me dé. ¿Y será que realmente ese es el Dios de los cristianos? No, ¿verdad? ¿Cómo decimos en la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ser verdaderamente cristiano, entonces, tener fe, es estar siempre dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. No es que no le pidamos a Dios tampoco, ¿verdad? Le pedimos, pero ante todo, que se haga su voluntad. Esas fueron también las palabras de Cristo antes de que lo crucificaran, ¿verdad? Él estaba, dice, angustiado por la muerte que le esperaba, pero le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Por eso, pues, a veces estos hermanos como que anulan, ¿verdad?, todo esto de la voluntad de Dios y nada más, pues, alaban al Señor, ¿verdad?, y levantan sus manos y dicen amén a todo, con tal de que Dios les dé, ¿verdad? Y cuando Dios no les dé, ahí va a estar el problema, ¿verdad? Por eso, verdaderamente nosotros tenemos que encontrarnos con Cristo, que realmente nos edifique su palabra, nos edifique también su cuerpo, para que realmente nosotros en todo cumplamos la voluntad de Dios. Aceptar entonces la voluntad de Dios es aceptar, como Job cuando estuvo enfermo, los bienes, pero también los males, ¿verdad?, las enfermedades, pidiéndole a Dios y aceptando su voluntad. Otras corrientes también que nos alejan de la fe es el materialismo, ¿verdad? ¿Será que antes, hace unos 100 años, cuando no existía la pradera, Escuintla, ¿verdad?, no existían los centros comerciales, tal vez, muchos, ¿verdad?, había un poquito más de fe? Ahora los jóvenes, la mayoría, ¿qué prefieren? Se van a los centros comerciales, se van a vitrinear, dicen nada más, ¿verdad? Porque estamos como en el país de los deseos, ¿verdad? Porque solo pasan viendo las vitrinas, pero no hay dinero para comprar. Pero vivimos en un mundo materialista. Un mundo materialista donde el tener a veces desplaza al ser de la persona. ¿Cuántos jóvenes hemos conocido que por tener andan quizás en malos pasos, ¿verdad? Por tener un poquito más se meten al narcotráfico, ¿verdad? Por tener un poquito más se da la corrupción, incluso con las personas mayores, ¿verdad?, de los que trabajan con el gobierno. Entran pobres y salen ricos, ¿verdad? Por eso tan importante es que en las familias ustedes, la mejor educación no es la que le vayan a dar allá en el colegio más prestigioso de la capital o de Antigua Guatemala. No, la mejor educación que un niño puede recibir son los valores cristianos, ¿verdad? Son los valores cristianos. Por eso es tan importante que desde pequeños también ustedes pues asistan a la iglesia, para que ellos miren también que sus papás tienen fe. Porque después, si los papás no van a la misa, tampoco querramos que nuestros hijos vayan a misa después, ¿verdad?
Es decir, eso es como una cadena, ¿verdad?, que nosotros tenemos que empezar a tejer. Pero, pues también hay otros aspectos que debilitan nuestra fe. Por ejemplo, hace muchos años, en 1983, vino Juan Pablo II a Guatemala, ¿verdad? Yo ni había nacido, ¿verdad? Aunque no me lo crean por ahí, ¿verdad? Pero fíjense lo que dijo el Papa hace muchos años, hace 30 años, para vean lo joven que soy. Y decía el Papa, no más divorcio, dice, entre fe y vida. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ser nada más cristianos aquí en la iglesia, ¿verdad?, en las 4 paredes del templo. No, tenemos que ser y tener fe también en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra cuadra, en nuestro trabajo, en cada momento de nuestra vida somos ante todo cristianos. Porque el Papa se daba cuenta que en Guatemala mucha procesión, mucha religiosidad popular, pero miren cuántos asesinatos, cuánta violencia en Guatemala, ¿verdad? Y supuestamente es un país casi cristiano, ¿verdad? 60 católicos y 40% evangélicos, pero cristianos. Pero hay entonces como una división entre lo que creemos y lo que hacemos, ¿verdad? Por eso es tan importante esto de no más divorcio entre fe y vida. Quiere decir eso, ¿verdad? Que actuemos de acuerdo en todo momento con la firme convicción de los hijos de Dios, de que tenemos fe. Por eso, queridos hermanos, nos tenemos que preguntar a raíz de todas estas cuestiones pues negativas que nos rodean, pues, y felicitarnos también, ¿verdad? Porque a pesar de que vivimos en un mundo tan cambiante, tan variado, tan lleno de oscuras realidades, ¿verdad?, como las que acabamos de mencionar, que en lugar de alimentar nuestra fe, la debilitan, pues nosotros estamos hoy aquí, ¿verdad? Hoy estamos aquí porque realmente la luz de la fe, como dijo el Papa en su encíclica nueva, ¿verdad?, que acaba de sacar, la luz de la fe es la que va a iluminar tu camino y mi camino hasta el final de la vida. La fe, entonces, nos dice el Papa, es como una lámpara, ¿verdad? Como una lámpara que se enciende desde el bautismo y que tenemos que mantener encendida hasta el final de la vida. Y realmente se hace muy difícil en un mundo como en el que nos tocó vivir, ¿verdad? Es muy difícil mantener encendida esta lámpara, pero ¿cómo podemos nosotros mantener viva esa llama de la fe? Nos dice el Papa en primer lugar, tenemos que redescubrir nuevamente la palabra de Dios. Por eso decimos, ¿dónde escuchamos nosotros principalmente a Cristo? En su palabra. Aquí en este ambón, que muchas veces el Padre lee el Evangelio, se leen las lecturas, también debemos alimentarnos de esa palabra de Dios y también redescubrir el pan maravilloso de la Eucaristía. Solamente así podemos nosotros tener fuerzas para enfrentar este mundo que parece haber perdido y vive en un desierto espiritual, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, pues, ¿qué es la fe, verdad? Nosotros, yo creo que desde pequeños nos dicen, ¿qué es la fe? Es creer en Dios, ¿verdad? Nos aprendemos a veces en el catecismo, ¿verdad? Es creer. Fe, el verbo de la palabra fe es creer, pero también es aceptar, es responder a Dios que se acerca a tu vida. Por eso decimos que la fe es aceptar, abrirse también a la llamada de Dios que a todos nos está hablando.